Hola, 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 bienvenidos a Desbloquea tu Inglés. El tema del día de hoy es years, cómo decir los años. Hay distintas formas, vamos a ir viendo. ¿Cómo se dicen los años en inglés? Se puede expresar de más de una manera según el milenio y la década. Y en determinados casos cambia según se trate de inglés americano o británico. Por ejemplo, el año 2022 se puede decir 2022 o se puede dividir en dos con una pequeña diferencia entre ambos acentos. 2022 en United States o 2022 UK. El año 2000, que se dice the year 2000, marcó un antes y un después en cuanto a cómo se dicen los años en inglés. Entonces, ¿cómo se dicen a partir del 2000? 2001. Aquí tenemos las dos versiones, 2001 United States, 2001 UK. O también 201, es menos frecuente, pero se usa también. 2009, 2009, 2009. 2009, menos frecuente. 2010, 2010, 2010. 2015, 2015, 2015 o 2015. Lo partimos en dos, ¿no? 2020, 2020, 2020 o 2020. 2023, 2023 o 2023 o también 2023. ¿Cómo se dicen antes del 2000? Estos que vimos eran después del 2000, ahora antes. 1990, 1990, como que partimos a la mitad, ¿no? Decimos dos cifras. 1815, 1815. 1789, 1789. 1564, 1564. 1066, 1066. Vamos a ver más excepciones. 1900, 1900. 1800, 1800. 1300, 1300. 1801, 1801. 1909, 1909. ¿Cómo se dicen los años en inglés antes del 1000? Se pueden decir de dos maneras diferentes, nombrando el primer número del año y luego los dos últimos juntos. Por ejemplo, 476 sería 476. Diciendo la frase the year y luego nombrando el año como un número entero. Por ejemplo, the year 476 sería the year 476. Tienes que avisar que es un número, ¿no? Un año. Otro detallito para tener en cuenta, se utiliza la forma AD, después de Cristo, para diferenciar de BC, antes de Cristo. AD viene del latín Anno Domini, cuya traducción literal es Año del Señor. Se pronuncia como dos letras separadas, AD. Luego tenemos BC, representa las palabras en inglés Before Christ. En reemplazo de estos términos, en algunos contextos se pueden encontrar equivalentes que no hacen referencia religiosa. Por ejemplo, CE es Common Era, en reemplazo de AD, y BCE, Before the Common Era, en vez de BC. Bueno, a los que les gusta historia, esto está buenísimo. 1970, aquí vamos a hablar de décadas. The 70s o the 1970s o the 70s. 1980s, the 80s o the 1980s, the 80s. 1950s, the 50s, the 1950s o the 50s. 2000, the 2000s, the aughts o the noughties o the zeros. 2010, the 2010s, the 10s o the 10s. ¿Cómo son los siglos en inglés? Fíjense, aquí se pone interesante esto. El siglo XX, the 20th century, the 20th century, the 1900s o the 1900s.
o the 20th century, the 1900s. Hay varias formas de decirlo, ¿eh? El siglo XVII, the 17th century, the 7th century, the 1600s o the 16th, the 17th century, the 1600s. El siglo I AD, the first century BC, the first century BC. El siglo III después de Cristo, the third century AD, the third century AD. ¿Cómo se dice? Decimales. Usamos point para separar los números. Por ejemplo, 2.5 sería 2.5, 3.14, 3.14. Fracciones. 1/2, 1/4 en Inglaterra, 1/4 en Estados Unidos. 3/4. Para otras fracciones, 1/3, 2/5, 5/8. Resumen de excepciones importantes. 12, 15, 13 no siguen patrones exactos. 40 no se escribe 40. Ordinales irregulares, first, second, third, fifth, ninth. El uso de and en números largos es opcional. En Inglaterra se usa más. El 0 puede decirse O en ciertos contextos, como en números de teléfono o años. 1905. Ahora vamos a hacer un quiz. Ustedes me van a decir cómo se dice 3 en inglés. Escribe el número en palabras. 47. ¿Cuál es ordinal de 3? Third, thrift, third. ¿Cómo se dice 1000? ¿Qué significa 75? A, B o C. A, B, C, D. D, E. Escribe este número con letras. 82. ¿Cómo se escribe correctamente? 40, 40, 43rd. ¿Cómo se dice un cuarto en inglés? 1/4, 1/4, 1/5, 1/4. ¿Cómo se dice 3.14? 3.14, 3.14, 3.14. Escribe este número como ordinal, noveno. Y las respuestas son la número 1, 13. Es una forma irregular que termina en teen. 47. Decena guión unidad. Recuerda 40, no 40. Ordinal de 3, third. Excepciones irregulares como 1, first, 2, second, 3, third. 1000, 1000. 75. 70, 5, 5, 75. 75. 82, 80 plus 2. El spelling correcto es 40, not 40. Correcto, 40 sin la U. Un cuarto en inglés es 1/4 o 1/4. Cualquiera de las dos está bien. Quarter es más común en Reino Unido, 3.14. Usamos point para decimales y decimos cada dígito por separado. Noveno, ninth. Se elimina la E de nine y queda en ninth. Vamos a ver unos ejemplos. Man landed on the moon in 1969. Man landed on the moon in 1969. The Beatles recorded their first album in 1963. The Beatles recorded their first album in 1963. The Pyramid of Teotihuacan was built between the years 1 and 150 AD. Y ahora sí, ya sabes decir los años en inglés como un verdadero maestro Jedi. Así que olvida el 1977 a menos que estés hablando del estreno de Star Wars.
Que la pronunciación te acompañe y nos vemos en 2025.